arriba. Ya, muy bien. Ahí la escala de Comer-Glasgow, ¿no? La que todos ya alguna vez hemos comentado, hemos visto, ¿no? Que va a permitir evaluar el estado neurológico del paciente, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta una cosa, la escala de Comer-Glasgow va de 3 a 15, de 3 a 15, ¿ok? No es de 15 a 1, no es de 15 a 0, no es de 3 a 15. El TEC severo es igual a menor a 8, el TEC moderado de 9 a 13 y el TEC leve de 14 a 15. Es- Me encuentro una cosa muy importante, ¿no? El TEC severo, cuando es menor a 8, ya el paciente requiere de neuroprotección. Neuroprotección, así se llama. Neuroprotección. ¿Qué significa intubar al paciente? Significa que tenemos que, ¿cómo se llama? Continuar en cuidados intensivos, unidad de shock trauma, ya, así debe de ser. Ya, chicos. A ver, vamos a continuar. Muy bien, esto es importantísimo que ustedes tienen que aprender. ¿Sabe? La escala de Comes-Glasgow para adultos y la escala de Comes-Glasgow para los demás. Ya para los lactantes. Muy bien, la apertura ocular, importantísimo, espontánea, así como ustedes y yo estamos haciendo, tienen los ojos abiertos, espontánea 4, a la voz 3, al dolor 2 y ninguna 1. Ya, a la voz, señor, señora, ¿cómo está? Y abren los ojos. Ok, al dolor, por más que uno le llama, al dolor, le hace un estímulo doloroso, ¿ya? Y y, eh, ¿cómo se llama? Y recién reacciona o apertura ocular, o cuando es el estímulo doloroso y no hay ninguna acción. La respuesta motora es espontánea y normal, ¿ya? Cuando es espontánea, moviliza todo, ustedes ven que moviliza las extremidades, la cabeza, todo, ¿ya? Se localiza al tacto, o sea, cuando ustedes le hacen eh, cuando ustedes le hacen, por ejemplo, ¿no? Que movilice, ¿no? Y dice, ¿no? Deme la mano. O sea, no está moviendo. Y le obedece, ¿no? Ah, ya, ok, le da la mano. Cuando localiza el dolor, ustedes le hacen un dolor en cualquier parte del cuerpo y con su mano tratan de, ¿cómo se llama? De ir hacia el dolor, ¿ya? Tratan de ir hacia el dolor. ¿Ya? Y cuando hay decorticación, ya es de 3, decorticación, acuérdense, decorticación, cuerpo. Muy bien, entonces las manitos van hacia el cuerpo, las dos manos, ¿no? Descerebración es cuando las manitos se van hacia la parte externa del cuerpo, ¿ya? Y ninguna una. La respuesta verbal, orientada, o sea, que habla normalmente, orientada en tiempo, espacio y persona. Confusa cuando, por ejemplo, no le pregunta, señor, buen día, ¿cuál es su nombre? No se acuerda. O te dice uno solo, te lo dice mal, o cuando dice, señor, ¿dónde estamos? O señor, señor, qué día es hoy? No se acuerda. Eso es confusa, ¿ok? Eso baja uno, pues. Ya, las palabras inapropiadas, señor, ¿cómo está? Mañana es pasado, señor, ¿cuál es su nombre? ¿Dónde estamos? O así. O sea, cosas que no van con respecto a las preguntas que se le hace. Ya, después, o- ya sonidos incomprensibles, ya cuando, ya no se entiende nada lo que quiere decir, cualquier otro sonido incomprensible. Ya, un ratito chiquito. A ver. A ver, ahí tenemos la escala modificada de los lactantes. La escala modificada de los lactantes es algo que se ha hecho ahora último, ¿no? ¿Por qué? Porque había mucha parte pediátrica y la otra parte, ¿no? Ya, entonces, apertura ocular es espontáneo 4, a la voz es 3, al dolor 2. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con los lactantes? Los lactantes no son como nosotros, ¿no? Los lactantes son
son niños que, primero que no hablan, ¿no? Entonces no se puede dar una respuesta verbal, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, la diferencia más que todo es en verbal, ¿no? Arrullos, balbuceos, cuando está irritable en cuatro, cuando llora el dolor en tres, cuando hay quejido el dolor en dos, o cuando no hay respuesta en ninguno. Igual, la respuesta motora sí es parecida. Retira el tacto, retira el dolor. Decorticación de cerebración. Pero más que todo es en la respuesta verbal. Esa es la que nosotros debemos tener en cuenta, ¿no? La parte pediátrica eh, debe de ser así. Tiene que ser más que todo en la respuesta verbal. Chicos, dame un ratito que quiero terminar una situación. No me, ahí, un ratito, chicos. Ya, chicos, disculpen. Ya. Muy bien, esta clasificación de injuria cerebral clasifica el TEC, ¿ya? A los TEC según los síntomas, antecedentes y el tipo de trauma. Existen factores independientes cuya presencia determina, por ejemplo, la anticoagulación, el alcoholismo, la drogadicción, ya la edad avanzada, ya, los antecedentes de neurocirugía y la epilepsia, ¿ya? Por supuesto que los pacientes que son con anticoagulación, pues tienen mucha predisposición a cualquier tipo de golpe a nivel cerebral, vayan a crear, ¿ya? ¿Cómo se llama? Hematoma, ¿no? El alcoholismo, ¿por qué? Porque puede producir cirrosis hepática y la cirrosis hepática predispuesta a que haya problemas de la coagulación. La drogadicción, los pacientes que tienen problemas de drogadicción con son drogas, estas pueden ya crear un estatus de, ¿cómo se llama?, de dependencia, ya, y esta dependencia puede crear algunas veces inconsciencia o puede crear dificultades en el aspecto cerebral, en la cual pueden crear hemorragias, pueden crear infartos, que se pueden empeorar con los traumatismos. La edad avanzada, acuérdense, las personas que son ancianas, ya tienen es diferente operar a un joven que operar a una persona de más edad, ¿no? Los antecedentes neuroquirúrgicos, eh, los antecedentes neuroquirúrgicos ya, que por ejemplo no pacientes que hayan tenido traumatismos cefalocranianos previos, otra vez se van a caer, de todas maneras necesita una, este, una, al menos necesita una tomografía, ¿no? La epilepsia. Ya. Tenemos TEC de bajo riesgo de injuria, cuando es asintomático, sin pérdida de conciencia, y síntomas menores, ¿no? Como cefalea, ¿no? Como cefalea, mareos, vértigos y náuseas. Tenemos un TEC moderado con riesgo de injuria, cuando hay pérdida de conciencia, o hay una cefalea evolutiva, convulsión, paciente menor de 2 años, fractura de base cráneo, amnesia postraumática y politraumatizado. ¿Ok? Cuando hay pérdida de conciencia, acuérdense, cefalea que persiste y aumenta, ya cuando hay convulsión, cuando hay paciente menor de 2 años, cuando hay fractura de cráneo, en cualquier parte, puede ser anterior, medio y posterior, ya cuando hay amnesia postraumática. Bueno, amnesia postraumática puede presentarse en traumatismos de baja injuria, ya, pero sí necesita estar en observación, ya. Y TEC de alto riesgo, injuria, ya. Eh, ya cuando hay foco neurológico, por ejemplo,
que hay una hemiparesia, cualquier tipo de motora, cuando hay fractura con hundimiento. ¿Por qué? Porque puede estar afectando la dura madre y puede estar afectando los vasos sanguíneos cuando hay una herida penetrante y cuando hay un deterioro del sensorio. Muy bien, el diagnóstico del trauma. Salvo el TEC leve, la ataque cerebral sin contraste y con ventanas es el estudio de elección. Ya como ya habíamos comentado, ¿no? Todo traumatismo tiene pues netamente su examen, ¿no? Que en este caso es una tomografía cerebral sin contraste. Por favor, sin contraste, ¿ya? El sin contraste ya es aquel que nos va a permitir ya poder ver, ¿por qué? Porque si nosotros le ponemos contraste a una tomografía, ¿qué es lo que pasa? El contraste pinta la sangre, o sea, va a pintar todas las arterias y las venas que están dentro del cerebro. Y nosotros no queremos ver las arterias y venas, lo que no queremos ver es el parénquima, a ver si tiene algún traumatismo o si hay algo que está empujando el parénquima, que en este caso sería pues un hematoma intraparenquimal, que ya lo hemos visto la clase pasada, un hematoma subdural, un epidural, etcétera. ¿Ya? Después, ya, y las indicaciones para solicitar TAC, historia de pérdida de conciencia, aunque el paciente se haya recuperado, siempre toda pérdida de conciencia debemos de pedir tomografía. Hay algunos pacientes, bueno, que te llegan a la emergencia y te dicen, no, todo por eh, todo por ¿cómo se llama? Por la pérdida de conciencia, porque puede existir contusiones hemorrágicas en la región temporal, la región de la memoria. Ya en esa área, pues, de repente puede presentar algún hematoma, contusiones, etcétera. Ya, después cuando hay confusión mental, ¿ya? Cuando hay signos neurológicos focales, como el hemiparesia y todo eso, hemiplegia, ¿no? Deterioro neurológico progresivo, o sea, por ejemplo, ¿no? Hoy día viene el paciente, ¡pum!, se cayó. Bueno, ya está bien, está tranquilo, sí, ya, ok. Y en el transcurso del día, pues le aumenta el dolor y comienza a sentirse débil o debilidad en las piernas, todo eso, ¿ya? Imposibilidad de palpación neurológica clínica. Ah, eso es muy importante, ¿no? Usualmente vienen a la emergencia los pacientes, pues, que están a veces, han tomado mucho, ¿no? Hay mucho etilismo, ¿no? Con etilismo agudo, ¿no? Vienen los pacientes y vienen con, o sea, un paciente que ha tomado mucho licor, me refiero al alcohol, ya, viene pues con un trastorno del sensorio, que es algo normal que pueda pasar, ya, entonces se confunde, ¿no? El trastorno del sensorio por el alcohol con el trastorno del sensorio neurológico, y eso es lo que dice tomografía. Criterios de internamiento y tratamiento. El TEC leve. El TEC leve no se debería usualmente de, ¿cómo se llama?, de internar, ¿no? No se debería de solamente observarlo hay unos que dicen, ¿no? Los niños hay que observarlos por lo menos 6 a 12 horas del traumatismo, ¿no? ¿Por qué? Porque los niños pueden hacer hematomas epidurales o fracturitas, ¿no? Siempre su tomografía, ¿ya? El TEC de bajo riesgo de injuria, observación unas 6 horas de guardia, el internamiento, como le estaba diciendo, los síntomas leves, náuseas, mareos, paciente más de 6 horas, hay fractura de cráneo, no hay certeza de un cuidado adecuado en su domicilio. O sea, cuando sabemos que pues vienen a veces los niños, ¿no? A cada rato vienen los niños. El mismo niño viene a la emergencia varias veces. Ya varias veces viene. ¿Ya? Entonces ya, oye, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa? Porque viene tantas veces. Si nos pasó una vez ¿no? Una niñita que tenía PCI, eh, venía la emergencia, cada rato venía por dolor, que lloraba, ¿no? Entonces, bueno, no supe si no era tan avanzado, pero un día a alguien se le ocurrió, no, vamos a pedir una tomografía. No, señor, vamos a pedir una tomografía. No, doctora, así nomás, mi niñita, vamos a pedirle, señor, una tomografía. Le pido una tomografía y tenía 12 hematomas, uno en cada lado. Y para nosotros los neurocirujanos en niños, esos 12 hematomas pues significan algo, ¿no? Significan que ese niño está siendo maltratado. Ya, entonces pasó bueno, se la pasamos, no se le operó, ya, y bueno, después vino su control, y bueno, ya felizmente los hematomas se habían resuelto espontáneamente. Pasó aproximadamente unos 2, 3 meses, y volvió a venir la chiquita con mismo trastorno del sensorio, que no respondía, que tanta cosa.
Y por ahí un residente nos comentó, no, ese señor vino la vez pasada. Le pedimos la tomografía, otra vez dos hematomas. Entonces, ya vimos que, y esos hematomas pues son clásicos, cuando son bitemporales o biparietales, significa pues que ahí hay ahí hay un maltrato, ¿no? Entonces, bueno, con mucho cuidado hablamos, ¿no? Y al final, se le tomó la tomografía. Ahí sí se me tuvo que operar porque ya era chiquita. Al final se le quitaron a los padres la niña. Y se hizo todo un espectáculo. Pero bueno, en fin. Eso, y lo tuvimos que hospitalizar. Se fue con la tía. Todo un problema. El TECMO grave y severo, de alto riesgo de injuria, es variable según su estado neurológico. Controlar las funciones respiratorias, efectuar el examen neurológico, como ya les había comentado, realizar las placas, la tomografía, ¿ya? Eh, Cuando hay una tomografía que muestra una lesión, ¿ya? Realizar una cirugía de forma precoz. Controlar la evolución mediante el estado de coma de Glasgow en forma horaria. Y en caso el estado de coma de Glasgow sea menor o 8, pues está indicada colocación de un sistema, ¿no? Un sistema PIC. Ahorita lo vamos a ver en, ¿cómo se llama? En hipertensión endocrinal. Y este es pues el algoritmo, ¿no? El algoritmo que nos va a ayudar a poder ver lo que es el, el traumatismo, ¿no? El ABC neuroquirúrgico. eh, Muy bien, entonces tenemos, ¿no? El ABC neuroquirúrgico. Cuando tenemos un paciente con una lesión, escala como el Glasgow. Tenemos acá de 15 a 13, ya de 12 a 9 y de 8 a 13. El 15 a 13 es un TEC leve, ya. Después tenemos de 12 a 9 un TEC moderado y de 8 a 3 un TEC grave. Muy bien. Entonces, si nosotros tenemos un TEC leve, ya. Cuando hay grupo de bajo riesgo, pues podemos dar altas indicaciones. Cuando este TEC leve evoluciona a un grupo de alto riesgo o de mediano riesgo, ya requiere una tomografía cerebral. Cuando es un TEC moderado, de frente tomografía cerebral. Con la tomografía es normal, control de neurocirugía, con la tomografía es anormal, contactar al neurocirujano. Ven toda esta situación, ¿no? Esto, por ejemplo, acá debería de estar en los hospitales. A veces nos pasa que en los hospitales ya ocurre lo siguiente, que cualquier caída, cualquier golpecito, ya, eh, este, llaman al neurocirujano, ya, llaman al neurocirujano, ya, eh, y tampoco, ya, y tampoco, y tampoco, no es cuestión de estar llamando al neurocirujano por cualquier caída, ¿no? Cualquier caída, pues, no está bien, ¿no? Eh, y, pues, como están diciendo ahí, ¿no? Miren, ¿dónde se llama el neurocirujano? Contactar a neurocirugía, cuando el paciente recién está del 12 al 9, ¿no? Acá llaman cuando está en 15 el paciente. No, pues no es así. Ya, pero bueno, eso ya depende de la situación de cada hospital. A nosotros, por ejemplo, en los hospitales hacemos mucho la parte de concientización, ¿no? De los pacientes, ¿ya? ¿Cómo se llama? Que debemos de ver, ¿no? Cómo debe de ser, ¿no? Concientizar a los internos, a los residentes, hasta los mismos asistentes de otras especialidades de emergencia, de cirugía, que realmente cuándo se debe, pero no les importa, ¿no? Igualito siguen llamando, pero bueno. Por ejemplo, es un algoritmo bien bonito, ¿ya? Ya no, ya tenemos cabo 15 y acá tenemos ya bueno, cabo 3 y uno no tiene nada que ver, ¿no? Ya dice, usted potencialmente de escala como de la 8 y usted potencialmente grave, ya cuando ya grave es menor a 8, ¿no? Entonces, el escala entre 13 y 9 existe el 40% tendrá lesiones intracraneanas, el 10% requieren de algún tratamiento neuroquirúrgico. ¿Ya? O sea, no significa que de 13 a 9 ya de hecho que va a tener algo en la cabeza, ¿no? Existe un 10% ya de que pueda tener algún tipo de lesión, ¿no? Y el neurocirujano, pues se llama, a ver, ¿cuándo se llama el neurocirujano con este glaucoma de los 14? ¿Ya? Pérdida de conocimiento, de conciencia, conocimiento. No es pérdida de conocimiento, chicos.
Es otra cosa que debemos de aprender aquí. Lamentablemente, pues da pena, ¿no? Que siendo de este sitio de Formosa, ¿no? El Hospital de Complejidad Perón, ya pongan este conocimiento. La pérdida de conocimiento no es pérdida de conciencia. Pérdida de conocimiento es cuando pierdes completamente todo tu conocimiento. No, es pérdida de conciencia. Y siempre que digo, ¿no? El paciente con pérdida de conocimiento, porque se le olvidó matemáticas, se le olvidó que ciencias, no, se pérdida de conciencia, ¿ok? Con amnesia, con alteración de la lucidez, con alteración de la memoria, ahí sí se le puede pedir de repente que el neurocirujano pueda evaluar. Es el único caso, los casos con estado como grado 14. ¿Ok? Ven un poquito complicado que del 15 pase al neurocirujano. No hay flecha, ¿no? Mira, si ustedes se dan cuenta, no existe flecha de ida, ¿no? Hacia el neurocirujano del 15. ¿Ok? Muy bien, chicos. Esta es la parte de traumatismo. Ya faltaba esta parte, es pequeña, pero ya sí, siempre la partimos en dos. Ya, ¿alguna pregunta, chicos, que quieran hacerme? Doctor, una pregunta. Y con Sí. respecto a los signos neurológicos focales, ¿cuáles serían los que se Allá, presentan? por ejemplo, ¿no? Una hemiparesia, o sea, que un lado del cuerpo no se mueva, o de repente una monoparesia o una monoplejía. Por ejemplo, el brazo no lo mueves, el brazo izquierdo no lo mueves, monoplejía braquial izquierda, del brazo izquierdo, ¿no? Así, ya, cualquier tipo de focalización, ¿no? Otro punto de focalización también es que, por ejemplo, está haciendo anisocoria, ¿no? Anisocoria es focalización, ¿ya? Entonces, esos son algunos de los ejemplos ¿cómo se llama?, de focalización, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctor, disculpe, en TEC leve, ¿cuánto tiempo tenía que estar internado? Mira, el TEC leve, usualmente internado no, sino en observación, unas 6 horitas, 6 horas. Unas 6 horas, más que todos los niños, ¿no? Ya, por ejemplo, te llega un niño, ¿no? Por ejemplo, estás en tu serum, ¿no? Y viene la mamá y te dice, doctora, mi hijito se me ha caído. Pucha, y tú lo ves al chiquito normal, mirando normal, jugando, ¿no? Pero con su chinchoncito en la cabeza, ¿no? Entonces tú le dices, bueno, señora, mire, y bla, ¿no? Entonces tú primero lo que tienes que hacer, ya si es niño un lactante, ya, un lactante tienes que, ¿cómo se llama? Tienes que palparle la fontanela. ¿Qué cosa es la fontanelita, no? Eh, la fontanelita, ya, eh, ya, un ratito. Ya, esta fontanelita, cuando hay hipertensión endocraniana, esta fontanela se abomba, ¿me entiendes? Se abomba. Entonces, si ustedes ven que hay fontanela bombada y el paciente está con estado de conciencia un poco bajo, o lo ven medio así, como que no está normal, referirlo. Necesitan en su serum. No se queden con el paciente. ¿Ok? El paciente se queda cuando está en estado de coma grado 15, cuando su fontanela es normotensa, cuando es menor a 18 meses, porque las fontanelas se cierran a partir de los 18 meses. Ya, y cuando es más, pues solamente observarlo. Lo que dan en observación 6 horas, 6 horitas, y en esas 6 horas intentan darle suerito o algo leve para que coma, ¿no? Tampoco le van a dar pues, un pollo a la brasa, ¿no? Algo ¿cómo se llama? Que sea leve, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para ver si aguanta la vía oral, si puede, si es tolerante a la vía oral. ¿Por qué? Porque los traumatismos, si es que son graves, van a evolucionar mal, ¿ya? ¿Cómo se llama? Van a ir mal, ¿no? O sea, y el paciente pues va a empeorar su cuadro neurológico. Por eso en 6 horas usualmente los pacientes pues, si es que están haciendo un sangrado cerebral, hace 6 horas al menos en niños. En adultos, bueno, como verás, 15, siempre es bueno, tienen que evaluar la parte neurológica. Ustedes tienen que evaluar la parte neurológica, es sumamente necesario. A los pacientes adultos, si es que no tienen alguna lesión o en la plaquita, no tienen alguna fractura, pues ellos sí se les puede dar se puede pensar darles de alta, pero usualmente son 6 horitas. Bueno, las 6 horas pues no van a estar en su serum, por ejemplo, no hay pacientes mirando las 6 horas, no.
Le dicen, señor, si usted vaya por acá cerca, ya, o almuerce tranquilo, todo, y en 6 horas regresa. Pero siempre observando los signos de alarma, mostrarle, ¿no? Vómitos, que tenga alguna debilidad en los miembros superiores, miembros inferiores y todo eso. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Oye, creo que ya no hay otra pregunta más. Ya, ya, muy bien. Entonces, chicos, bueno, creo que quedan 40 minutos ¿cómo se llama? De esta segunda clase. Un favor, Fabricio, ¿me escuchas, por favor?